A las 2 de la madrugada, la puerta de nuestro cuarto tembló como si fuera a caer. Un golpe, otro, y luego su voz, alta, áspera, sin tantita vergüenza. Yo quiero ese cuarto ahora. Me incorporé de un brinco en la cama. El aire acondicionado helado del hotel en Hawái no impidió que el calor me subiera por el pecho, como una rabia antigua que ya conocía el camino. A mi lado, mi esposo se levantó sin preguntarme si estaba bien. Caminó hacia la puerta y la abrió como quien abre su propia casa, para una invasión. En el pasillo estaba el hijo de él, mi hijastro, con los puños cerrados, la cara roja, el pecho subiendo y bajando como si yo le hubiera robado algo. Ese cuarto es mejor, señaló hacia la zona premium del piso, a unos metros. Yo quiero el cuarto con vista. Ahorita. Yo respiré despacio. Ya había aprendido a no convertir la humillación en espectáculo. Hay dolores que se vuelven rutina, y uno se acostumbra a tragarlos para no armar escándalo, para no arruinar el momento, para no ser la exagerada. Son las 2 de la mañana, dije, bajito. Estás pateando la puerta de un cuarto ocupado. Él se rió. ¿Y qué? Mi esposo se rascó la nuca, ese gesto de quien se pone en medio para no elegir, y al final elige. Sin mirarme, soltó como si fuera lo más normal del mundo. Amor, nomás haz lo que él quiere, ¿sí? Para dormir. ¿Para dormir? Yo lo miré bajo la luz del pasillo. No vi límites. No vi defensa. No vi un hasta aquí. Solo vi prisa por resolver la incomodidad de la forma más fácil, empujándome a mí hacia afuera. Yo pude haber discutido. Pude haberle dicho que fui yo la que escogió el resort, comparó precios, juntó millas, pagó el paquete. Pude haber recordado que el tarjeta registrada era la mía, pero estaba cansada de explicar lo obvio a alguien que se beneficia de fingir que no ve. Me levanté. Agarré el celular del buró, busqué mis sandalias sin apurarme. La calma, en ese momento, era lo único que todavía me pertenecía. ¿De verdad te vas a poner así? Empezó mi esposo, como si la equivocada fuera yo. Abrí un poquito más la puerta y miré directo al muchacho. ¿Quieres el cuarto? Pregunté. Sus ojos brillaron. Victoria infantil. Sí, lo quiero. Asentí una sola vez, sin sonrisa. Entonces quédate. Me volteé hacia mi esposo. ¿Tú también? Él parpadeó, desconcertado. ¿Cómo que yo también? Yo voy a descansar. Sola. El muchacho intentó pasar junto a mí como si esa puerta fuera la frontera de un territorio conquistado. Yo agarré mi bolsa, mi neceser, lo básico. Aprendí con los años que lo básico no puede depender del humor de nadie. Estás exagerando, susurró mi esposo, nervioso, más preocupado por lo que el hotel fuera a pensar que por lo que yo estaba sintiendo. Vas a hacer un show. Lo miré sin levantar la voz. Yo no estoy exagerando. Yo estoy eligiendo. Bajé en el elevador y mi reflejo se veía más pálido de lo que yo quería admitir. Me acomodé el cabello con la mano, como si eso me devolviera el control. La recepción estaba casi vacía. Un empleado joven levantó la vista, educado, y sonrió. Buenas noches, o buenos días. Necesito otro cuarto. Uno solo para mí. Mi voz salió firme, sin drama. El tecleo, frunció el ceño. Pero, señora, usted ya está hospedada con nosotros. Lo sé. Solo voy a cambiarme de cuarto. Dudó, como si tuviera un guión. ¿Puedo preguntar el motivo? Yo sostuve su mirada. Seguridad y privacidad. La palabra seguridad cambia el ritmo de cualquier conversación. Asintió rápido y llamó a un supervisor. En pocos minutos yo tenía una llave nueva, en un área más silenciosa, con vista al jardín. Antes de darme la tarjeta, el supervisor me dijo: si necesita algo, marque directo. Yo agradecí y me senté en un sillón del lobby,
en un rincón donde la cámara me veía bien. Abrí la app del banco. La misma app con la que pago cuentas, resuelvo pendientes, organizo mi vida entera. En la pantalla apareció el nombre del hotel como preautorización. El coche rentado. El paseo del día siguiente. La cena romántica que mi esposo insistió en reservar. Todo estaba en mi tarjeta por practicidad. Por el luego te ajusto. Por el nada más esta vez. Respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, no negocié conmigo misma. Quité mi tarjeta de la cuenta del cuarto principal. Desactivé cambios sin mi confirmación. Llamé a recepción y pedí, con la misma voz calmada que uso cuando trabajo, que cualquier gasto de ese cuarto lo pagara quien estuviera ahí. ¿Está segura, señora? Preguntaron. Segurísima. No estaba destruyendo una familia. Solo estaba devolviendo responsabilidad a quien siempre la aventó sobre mí. Cuando subí a mi cuarto nuevo, cerré la puerta 2 veces. El silencio ahí no era castigo. Era decisión. Me lavé la cara y me miré en el espejo del baño. Tenía 62 años, un trabajo estable, la mente organizada. Yo no era el tipo de mujer que pierde el control, pero en mi casa llevaba tiempo perdiendo algo peor, el respeto. Entré a ese matrimonio creyendo que la admiración bastaba. Él me miraba a los ojos y decía, te admiro. Y yo pensé que eso sostenía todo. Él tenía un hijo. Yo lo sabía. Yo lo acepté. Nunca quise competir por maternidad. Quise ser justa. Quise paz. Y poco a poco mi paz se convirtió en servicio. Yo era la que resolvía, la que calmaba, la que cedía. Solo esta vez, para no arruinar la noche. Luego lo hablamos. Y ese luego nunca llegaba. Mi celular vibró. Amor brillando en la pantalla. Lo dejé sonar. Volvió a vibrar. A la tercera contesté. ¿Dónde estás? Su voz salió baja, tensa. En otro cuarto. ¿Moviste algo? Aquí está dando error. El desayuno, el carro. Me recargué en la silla. Quité mi tarjeta. Silencio. Y luego, indignación. No podías hacer eso sin hablar conmigo. Solté una risa corta, sin alegría. Hablamos a las 2 de la mañana, cuando me dijiste no más haz lo que él quiere. Me estás castigando. Estoy dejando de pagar por la falta de límites de otros. De fondo escuché la voz del muchacho, sin filtro, fastidiosa. Papá, tengo hambre. ¿Y el desayuno? ¿Y el paseo? Vamos a perderlo todo. Mi esposo tapó el micrófono, pero ya era tarde. Era siempre igual, el mundo tenía que obedecer, y yo tenía que financiar la obediencia. Cuando volvió a hablar, su tono se endureció. Vas a regresar ahorita. Lo resolvemos. No. ¿Cómo que no? No vuelvo. Mañana hablamos en el lobby, a las 10. Me estás humillando. Miré mi anillo, pesado. No. Solo dejé de humillarme sola. Colgué. Me acosté mirando el techo. No estaba llorando. Estaba lúcida. Y la lucidez es peligrosa, porque te obliga a ver todo lo que perdonaste. Minutos después, otra vibración. Notificación del hotel. Atención, intento de modificación en la reserva principal. Acción denegada. Ya estaban intentando mover cosas. Yo no me moví. Solo respiré. Y entonces llegó la notificación del banco, fría, objetiva. Transacción rechazada. Intento de cobro por 3,200 pesos. Me incorporé de golpe. Todo mi cuerpo alerta. 3,200. Eso no era desayuno. No era coche. No era un paseo. Eso era otra cosa. Y en ese instante supe, con una certeza limpia, que aquella patada a la puerta a las 2 de la mañana apenas había sido el inicio.
Me desperté antes de que sonara la alarma. No fue el jet lag. Fue el cuerpo. Esa sensación de que dejaste algo importante sin seguro, aunque hayas cerrado la puerta 2 veces. El cuarto en el ala del jardín olía a sábanas limpias y a silencio. Me quedé unos segundos mirando el techo, intentando acomodar la madrugada en mi cabeza, como quien intenta encajar una pieza torcida en un rompecabezas. Mi hijastro pateando la puerta. Mi esposo abriéndola. Y esa frase que me empujó por dentro, como si yo fuera un estorbo. No más haz lo que él quiere. Me levanté, me lavé la cara, me amarré el cabello con una liga y corrí la cortina. Afuera el verde estaba demasiado perfecto. El tipo de perfección que te hace sentir todavía más tonta por haber sido humillada en un lugar tan caro. Hawái, postal viviente, y yo, por dentro, como si me hubieran arrancado la dignidad con una mano y todavía esperaran que yo diera las gracias. El celular vibraba desde temprano. 3 llamadas perdidas de mi esposo. 2 mensajes cortos, de esos que no preguntan, solo exigen. ¿Ya te volviste loca? Baja al lobby ya. Y una notificación del banco, repetida, como si el sistema quisiera asegurarse de que yo entendí. Intento de cobro rechazado. $3,000. No respondí. Aprendí hace años que una discusión por WhatsApp se convierte en arma en manos de quien no se hace responsable. Cortan frases, sacan de contexto, te hacen ver como loca. Y a mí ya me habían querido poner esa etiqueta demasiadas veces. Me puse un vestido sencillo, tenis cómodos, agarré mi bolsa y bajé. En el camino al lobby pasé por la cafetería del hotel. Parejas riéndose, niños con la camiseta mojada de alberca, gente tomando fotos del desayuno como si la felicidad se pudiera pedir con menú. Pedí un espresso doble y me senté en una mesa con enchufe. Ahí es donde yo funciono, con un plan, con la cabeza fría, con la realidad por delante. A las 8:17 entró una llamada del hotel. Señora, buenos días. Habla recepción. La voz era demasiado profesional para ser inocente. Necesitamos hablar sobre una autorización de cargos vinculada a su reserva. Yo respiré despacio. Dígame. Hubo un intento de cargo al método de pago registrado para incidentales. Fue rechazado por el banco. Sí. Ya lo vi. Una pausa. La cuestión es que existe un documento firmado en el check-in para cobertura de gastos hasta cierto límite, y el cuarto principal tuvo una solicitud de upgrade y algunas inclusiones. Me enderecé en la silla. ¿Upgrade a qué? A una suite en el área Ocean View, y también una experiencia privada. Lo dijo con cuidado, como si el pudor pudiera tapar lo que significaba. Incluye transporte y servicio al cuarto. Ahí entendí. El número grande. La prepotencia. El yo merezco. Eso explicaba los $3,200. No era un café ni un tour. Era alguien sintiéndose dueño del mundo, usando mi nombre como llave. ¿Quién solicitó eso? Pregunté, sin subir el tono. Consta como solicitud del huésped responsable de la reserva. El huésped responsable era mi esposo, pero el método de pago había sido mío. Yo retiré mi tarjeta de esa reserva anoche. Y ustedes lo confirmaron. Sí, señora, hicimos la separación. Pero el documento firmado en el check-in aún está anexado al perfil. Sentí un frío limpio recorrerme la espalda. El documento. Me acordé de nuestra llegada. El cansancio del vuelo, las maletas, mi hijastro pegado al celular. Mi esposo volteando la tablita hacia mí con prisa. Firma aquí, amor, es pura burocracia. Yo, cansada, confiada, firmé sin leer letras chiquitas. El problema es que yo sí firmé algo, pero no lo que ahora estaban mostrando. Y si esa firma estaba siendo usada para gastar, entonces era una trampa con mi propia mano, o con una imitación. Quiero una copia de ese documento. Ahorita.
Podemos enviarla por correo. Mándela. Y también quiero el registro de cambios. Ora, ¿quién lo pidió? ¿Qué empleado lo procesó? Otra pausa. Yo casi podía escuchar el pensamiento detrás del silencio. Esta señora sabe lo que está pidiendo. De acuerdo. Voy a llamar al supervisor. Y otra cosa, corté, educada pero firme. Avisen a su equipo que yo no autorizo ninguna modificación ni cargos a ese cuarto en mi nombre. Nada. Entendido, señora. Colgué y me quedé mirando mi espresso como si pudiera decirme la verdad. Abrí la app del banco y fui más lejos. Congelé el uso internacional del plástico, dejé solo lo indispensable para mí. Cambié contraseña, activé alertas para todo. El control es una cosa hermosa cuando decides usarlo. A las 9:05 llegó el correo del hotel. Asunto. Autorización de gastos. Reserva XXXX. Abrí el PDF. Era un formato estándar. El método de pago podía usarse para incidentales, upgrades y cargos adicionales autorizados por el huésped responsable, hasta un límite. Abajo, una firma digital. Mi nombre estaba bien. Pero la firma. No. Yo reconozco mi letra como reconozco mi voz. Esa firma era una imitación chafa. Mi nombre hecho con prisa y con cero respeto. Sentí subir la rabia, pero no la rabia de gritar, la rabia de organizar carpetas, cortar lazos y cerrar puertas para siempre. Mi celular volvió a vibrar. Mi esposo. No contesté. A los minutos lo vi venir desde lejos. Antes de que él me viera a mí, yo vi su postura, rígida, mandíbula apretada, la camisa arrugada como si hubiera dormido sentado. Y atrás venía mi hijastro, con lentes oscuros dentro del lobby, como si fuera famoso. El muchacho me miró y sonrió de lado. Sonrisa de quien cree que siempre va a ganar. Mi esposo se paró frente a mi mesa sin pedir permiso. ¿Ya estás contenta? Me soltó en voz baja, agresiva. Pasamos vergüenza en el desayuno, en el concierge, todo mundo viendo. Yo levanté la mirada, tranquila. Siéntate. No me voy a sentar. Habla rápido. Yo respiré. Mira esto. Abrí el correo y le mostré la firma. ¿Esto lo hiciste tú? Pregunté. Se quedó inmóvil un segundo. Solo uno. Pero ese segundo fue suficiente. Ese microsegundo de silencio antes de defenderse es donde vive la verdad. No sé de qué estás hablando, dijo. Sí sabes. Hubo un intento de cobro por 3.200 pesos hoy en la mañana. No fue desayuno. Fue upgrade de suite y experiencia privada. ¿Quién pidió eso? Mi hijastro ni volteó. Nomás seguía con el celular como si la vida fuera un juego y yo, un anuncio molesto. Mi esposo tragó saliva. Debe ser error del hotel. Yo no pestañeé. Quiero el nombre del empleado que lo procesó. Ya pedí el registro. Él me miró con odio contenido. ¿Me estás investigando? Me estoy protegiendo. Él soltó aire, como si el atacado fuera él, como siempre. Estás destruyendo nuestro matrimonio por un chute en una puerta. Yo me quedé callada 2 segundos. No para pensar qué decir, sino para no decir lo que de verdad quería. No fue un golpe en una puerta, respondí, despacio. Fue tú abriéndola. Fue tú sacándome de mi lugar. Y ahora alguien usando mi nombre para gastar dinero que no es suyo. Se inclinó hacia mí, bajando la voz como amenaza disimulada. No hables así aquí. Miró alrededor, preocupado por la opinión de extraños más que por mi dignidad. No pienso hablar en privado, le dije. Mañana, si quieres, en recepción. Con testigos. Mi hijastro soltó una risita. ¡Ay, qué drama! Yo lo miré como si él fuera algo fuera de lugar, un error sin corregir. Tú pateaste una puerta a las 2 de la mañana, dije. ¿Sabes lo que eso significa en un hotel?
Se encogió de hombros. Significa que me lo merezco. Mi esposo golpeó el respaldo de la silla con la mano. Ya, basta. Estás queriendo hacernos ver como monstruos. Yo no respondí con gritos. Respondí con claridad. No los hago ver como nada. Ustedes se están mostrando. En ese momento, un mensaje entró en mi celular. No era mi esposo. Era un número desconocido. Y venía con una foto adjunta. La abrí. Era la pantalla de la tablet de recepción, el campo de la firma, y una mano firmando. Esa mano no era la mía. Y en el reflejo del vidrio, borroso pero inconfundible, se veía el rostro de mi esposo mirando la pantalla. Abajo, una frase corta, seca. A usted le conviene ver esto antes de que lo borre. Me quedé parada en medio del lobby con el celular temblándome apenas entre los dedos. No de miedo, de coraje, de certeza, porque ya no era un malentendido. Ya no era un drama. Ya no era una exageración. Era una trampa. Y yo acababa de recibir la prueba. Marqué el número con el pulgar firme, sin temblor. Sonó 2 veces. ¿Bueno? Respondió una voz de mujer, cansada, alerta. Soy Isabel, la esposa de él. Hubo un silencio breve, denso. Gracias por llamar, dijo por fin. Pensé que no lo haría. No nos presentamos más. No hizo falta. Las dos sabíamos por qué estábamos ahí. No es la primera vez, continuó. Y no es solo conmigo. Me senté en la cama. Cerré la maleta. Acomodé el cierre como si ese gesto me ayudara a ordenar lo que venía. Cuénteme, dije. Suspiró. Siempre empieza igual. Un viaje. Un gasto. Una emergencia. Él empuja, presiona, te hace sentir que si no ayudas eres mala persona. Y cuando pones un límite, te vuelve el problema. La escuché sin interrumpir. Yo ya conocía el guión. Solo necesitaba confirmación. ¿También firmó cosas con su nombre? Pregunté. Sí. La voz se le quebró apenas. Créditos. Reservas. Después me decía que yo había autorizado, que estaba exagerando, que estaba loca. Ahí entendí algo con claridad brutal. Yo no era especial. Yo era la siguiente. ¿Está dispuesta a decir esto por escrito? Pregunté. No ahora, cuando usted decida. Sí, respondió. Estoy cansada. Colgamos. Me quedé sentada, respirando despacio. No era alivio. Era determinación. A los minutos, el banco envió el correo con el protocolo de fraude abierto. El hotel mandó la confirmación, imágenes preservadas, cargos separados, incidente registrado, papel, fecha, hora, nombre. Lo que a él siempre le faltó, rastro. Mi esposo volvió a escribir. Hablemos. Te estás equivocando. No respondí. Estás destruyendo todo. Silencio. Yo puedo arreglarlo. Silencio. ¿Qué quieres? Leí el último mensaje y lo cerré. No quería nada. Quería salir entera. Empaqué con calma. Nada teatral. Nada de llorar sobre la ropa. Cada prenda doblada era una decisión tomada. Bajé para hacer check-out. El gerente general me recibió con una formalidad distinta, cuidadosa. Señora, aquí tiene el documento provisional con su contestación y la preservación de imágenes. Nuestro jurídico dará seguimiento. Gracias, respondí. Yo también. Firmé mi salida. Pagué mi cuarto. Nada más. En el lobby, vi a mi esposo de lejos. No me acerqué. No me miró.
El hijo estaba con él, impaciente, mirando el celular como si el mundo le debiera algo. Camino al taxi, el celular vibró otra vez. Banco. Intento de transacción rechazado. Tarjeta sustituida. Investigación en curso. Respiré. Ya no había sorpresa. Solo confirmación. En el aeropuerto, mientras esperaba abordar, abrí el correo del hotel una vez más. Revisé cada archivo, cada nombre, cada hora. Guardé copias. Hice una carpeta. La llamé Hawái. Subí al avión sin mirar atrás. No por orgullo, por salud. Durante el vuelo pensé en todas las veces que cedí para no hacer problema. En cuántas noches confundí paciencia con silencio. En cuántas veces pagué para comprar pasajena. Al aterrizar, el celular vibró. Un último mensaje de él. No sabes con quién te metiste. Sonreí, cansada pero clara. Ahora sí sé, murmuré. Y ya no me meto. Apagué el teléfono. Respiré profundo. El aire de casa siempre huele distinto cuando vuelves con límites. Yo no destruí una familia. Rompí un hábito, el de usarme como solución. Y si tú que me escuchas estás pasando por algo parecido, recuerda esto: el amor no te pone a pagar por el desorden de otros. El respeto no se ruega, se exige o se retira. No dormí la primera noche en casa. No porque tuviera miedo, sino porque, cuando el cuerpo deja de estar en alerta, la cabeza empieza a ordenar todo lo que fue ignorado durante años. Me levanté antes del amanecer, preparé café y me senté frente a la mesa con la carpeta abierta. Hawái. Así, sin adornos. Ahí estaba todo: correos del hotel, protocolos del banco, capturas, horarios, pruebas. Yo nunca había sido una mujer de impulsos. Yo era una mujer de procesos. Y ahora, ese rasgo mío ya no jugaba en mi contra. Jugaba a mi favor. A las 8 de la mañana sonó el teléfono. No contesté. A las 8:05 volvió a sonar. Contesté en la tercera, por una razón muy simple: no quería volver a huir de conversaciones que yo ya estaba preparada para sostener. ¿Isabel? Era él. Tenemos que hablar. Podemos hablar, respondí. Pero no como antes. Entonces, ¿cómo? Con claridad. Y con límites. Silencio del otro lado. Yo ya conocía ese silencio. Era el silencio de quien no sabe cómo manipular cuando el guión cambió. Estás exagerando todo, dijo por fin. Nadie te obligó a pagar nada. Tomé un sorbo de café. Dejé la taza en la mesa con cuidado. No me obligaste con una pistola, contesté. Me empujaste con costumbre. Y eso también es una forma de violencia. ¿Ahora resulta que soy violento? ¿Ahora resulta que abriste una puerta a las 2 de la mañana para que tu hijo me sacara de mi cuarto? ¿Que alguien firmó por mí? ¿Que intentaste usar mi nombre para un crédito? Eso no es discusión de pareja. Eso es abuso financiero. No gritó. No discutió. Cambió de estrategia. ¿Qué quieres? Repitió. Dímelo y se acaba. Ahí entendí algo importante. Él seguía creyendo que todo se resolvía pagando el precio correcto. Quiero una separación de bienes inmediata, dije. Y comunicación solo por escrito. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy informando. Colgué. Ese mismo día fui al banco. En persona. Me senté frente a una ejecutiva que me miró con respeto desde el primer minuto. Le expliqué todo sin lágrimas, sin drama, con fechas y documentos. Vamos a blindar su perfil, me dijo. Nadie va a poder mover nada sin usted presente. Firmé. Sellé. Salí más ligera. Por la tarde, recibí un correo del hotel.
El reporte preliminar confirmaba incidente en el pasillo, intento de cobro no autorizado y firma bajo investigación. Nada acusaba directamente a nadie, pero todo señalaba un patrón. Mi celular vibró. Era un mensaje largo. Demasiado largo. Te estás inventando cosas. Siempre has sido controladora. Si esto sigue así, voy a contarle a todos cómo eres en realidad. Lo leí 2 veces. No para entenderlo, para confirmarlo. Respondí una sola línea. Cualquier comunicación futura, por favor, por correo. Gracias. Bloqueé el chat. Esa noche, mientras acomodaba papeles en una carpeta nueva, pensé en cuántas veces confundí ser fuerte con aguantar. En cuántas mujeres crecimos creyendo que poner límites era egoísmo. Que decir no era fallar. No. Fallar es quedarse donde te usan. 2 días después llegó otro correo. Esta vez de una abogada. Representándolo. Leí despacio. Amenazas veladas. Lenguaje inflado. Ninguna prueba. Sonreí. No de alegría. De claridad. Respondí con lo único que necesitaba responder. Adjunté documentos y escribí. Toda comunicación será atendida por mi representación legal. Favor de dirigirse a ella. Nada más. Apagué la computadora y salí a caminar. El sol estaba tibio. El mundo seguía girando. Nadie se había muerto porque yo dejé de pagar. Nadie se había destruido porque yo dije basta. Yo estaba viva. Íntegra. Lúcida. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Sin sobresaltos. Sin el miedo de que alguien usara mi nombre mientras yo cerraba los ojos. Antes de dormir, pensé algo que quiero que tú, que me escuchas ahora, recuerdes bien. Quien te ama no te expone. Quien te respeta no te usa. Y quien se enoja cuando pones límites, es porque se beneficiaba de que no los tuvieras. La calma no llegó de golpe. Llegó en capas, como cuando el cuerpo deja de apretar los dientes poco a poco. Los primeros días después de Hawái, cada sonido del celular me ponía en guardia. No era miedo, era memoria. El cuerpo tarda más que la cabeza en entender que el peligro pasó. Una mañana abrí el correo y encontré un mensaje del banco con asunto serio, de esos que no traen rodeos. Actualización del caso de fraude. Lo abrí con la misma serenidad con la que ya había aprendido a leer cosas duras. Confirmaba la investigación abierta, el bloqueo preventivo, la sustitución definitiva de tarjetas y, lo más importante, el registro formal de intento de uso indebido de mis datos. Papel. Fecha. Firma. Otra capa de protección. Respiré hondo. Cada documento era una pared más entre mi nombre y sus manos. Ese mismo día, sonó el timbre de casa. No abrí de inmediato. Miré por la ventana lateral. Era él. Mi esposo. No traía flores. No traía disculpas. Traía prisa. Me apoyé en la pared unos segundos, no para dudar, para recordar. Recordar la puerta pateada. La firma falsa. La amenaza escrita. Abrí. Tenemos que hablar, dijo, entrando media palabra antes de pedir permiso. No, respondí. Aquí no. Se quedó quieto. No estaba acostumbrado a un no tan claro. Entonces, ¿dónde? Con abogados. O por escrito. Suspiró, teatral. Estás exagerando. Ya pasó. Para ti, le dije. Para mí, apenas empezó. Se acercó un paso. Yo nunca quise hacerte daño. Lo miré directo a los ojos. No con rabia. Con exactitud. El daño no siempre se quiere. A veces se repite. Eso lo descolocó más que un grito. Porque no había contraataque para esa frase. ¿Qué quieres que haga? Preguntó, cansado. Nada, respondí.
Quiero que te vayas. Se rió nervioso. ¿Así nada más? Así de simple. Tardó unos segundos, pero entendió que no había negociación. Se dio la vuelta y salió sin despedirse. El portazo fue suave. Ya no necesitaba hacer ruido para intimidar. Cerré, eché llave, y sentí algo nuevo, autoridad sobre mi propia vida. Esa tarde me reuní con mi abogada. Le llevé la carpeta completa. No tuve que explicar mucho. Ella leyó en silencio, levantó la vista y dijo: «Esto es claro. Y es serio». No me preguntó si quería salvar el matrimonio. Me preguntó qué quería proteger. Eso hizo toda la diferencia. Mi nombre, respondí. Y mi tranquilidad. Empezamos el proceso. Ordenado. Sin espectáculo. Como deben hacerse las cosas que van a durar. Los días siguientes llegaron mensajes de conocidos. Algunos bien intencionados. Otros curiosos. Otros claramente enviados como mensajeros. Dice que está arrepentido. ¿Qué exageraste? ¿Qué es un malentendido? No respondí a ninguno. Aprendí que explicarte de más es regalar poder. Una noche, mientras guardaba documentos en una caja, encontré una foto vieja. Nosotros dos, sonriendo. Me quedé mirándola un rato. No lloré. La guardé. El pasado no se quema. Se coloca donde ya no estorba. El último mensaje que recibí de él llegó una semana después. Solo una línea. Jamás pensé que llegarías tan lejos. Respondí en mi cabeza, no en el celular. Jamás pensé que tendría que hacerlo. Apagué la luz y me metí a la cama. El silencio ya no pesaba. Acompañaba. Y entendí algo que quiero decirte a ti, que me escuchas ahora. Cuando una mujer deja de financiar el caos se enoja. Cuando deja de callar, la llaman peligrosa. Pero cuando se queda firme, se vuelve libre. Yo no me fui gritando. Me fui completa. El tiempo empezó a acomodarse de una forma extraña. No más fácil, más clara. Las mañanas dejaron de arrancar con el sobresalto del celular. Ya no había mensajes urgentes, ni cuentas que cubrir, ni excusas que sostener. El silencio, ese mismo que antes me asustaba, se volvió espacio. Una tarde llegó por correo un sobre con su letra. No lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa, como se deja una cosa que ya no manda. Preparé café, me senté, respiré y entonces sí, lo abrí. Era una carta larga. Demasiado larga. Disculpas mezcladas con reproches. Nunca fue mi intención, todo se salió de control, yo también sufrí. La leí completa sin detenerme, como quien atraviesa un túnel sabiendo que al final no va a quedarse a vivir ahí. No respondí. Aprendí algo importante, no todo lo que se dice merece respuesta. A veces, el verdadero cierre es el silencio bien puesto. Días después, mi abogada me llamó. Tenemos respuesta del banco y del hotel. Su voz era firme. El intento de uso indebido quedó registrado. Y el hotel confirmó que usted no es responsable de ningún cargo posterior a la separación. Colgué y me quedé mirando la ventana. No sentí euforia. Sentí estabilidad. Que es mucho mejor. Salí a caminar. En el parque vi parejas discutiendo bajito, madres regañando hijos, gente viviendo. Pensé en cuántas mujeres pasan por lo mismo sin darse cuenta de que no es normal. De que amar no es pagar. De que ceder no es sinónimo de cuidar. Esa noche soñé con la puerta del hotel. Pero esta vez, cuando alguien la pateaba, yo no estaba del otro lado. Yo caminaba tranquila por un pasillo largo, iluminado, sin voltear. Al despertar, entendí que el cuerpo también aprende. Semanas después, él intentó una última jugada. Un mensaje a través de un conocido.
Quiere arreglar las cosas. Dice que ahora sí entiende. Sonreí con cansancio. Entender no siempre significa cambiar. Y cambiar ya no era mi responsabilidad. Respondí solo una cosa, y la pedí que se la transmitieran tal cual. Yo ya arreglé mi vida. Nada más. Ese día guardé la carpeta Hawái en un cajón alto. No para olvidarla. Para no cargarla todos los días. Las pruebas cumplen su función, y luego descansan. Me miré al espejo y me reconocí. No como víctima. No como heroína. Como mujer adulta que se eligió a tiempo. Y si tú estás escuchando esto y algo en tu pecho se mueve, quiero decirte algo con toda claridad. No estás loca. No estás exagerando. No estás pidiendo demasiado. Estás pidiendo lo mínimo, respeto. Y el respeto, cuando no llega, se construye con decisiones. La vida no se arregla con un solo basta. Se acomoda después, en lo cotidiano, en los detalles, en los días donde nadie aplaude, pero tampoco te quitan el aire. Empecé a notar los cambios en cosas pequeñas, en pagar un café sin revisar 3 veces el saldo, en dormir 8 horas seguidas, en abrir el closet y elegir ropa sin pensar si le iba a gustar. La paz no hace ruido, pero ocupa espacio. Un viernes por la tarde recibí una llamada que no esperaba. Número desconocido. Dudé un segundo. Contesté. ¿Isabel? Era la madre de mi hijastro. Gracias por hablar conmigo aquel día. Su voz ya no sonaba cansada. Sonaba firme. Quería decirle algo. Continuó. Gracias a lo que usted hizo, yo también puse límites. Ya no firmo nada. Ya no pago nada que no me corresponde. Cerré los ojos. No de emoción exagerada. De alivio compartido. Me alegra escuchar eso, respondí. Nadie merece vivir con miedo financiero. Colgamos. Me quedé sentada unos minutos. Entendí que, a veces, poner un límite propio abre la puerta para que otros también lo hagan. No por heroísmo. Por ejemplo, esa noche ordené papeles viejos. Encontré recibos que yo había pagado para ayudar. Viajes que no disfruté. Compras que no eran mías. Los miré sin rabia. Sin reproche. Los trituré. No para borrar el pasado, sino para dejar de cargarlo. Al día siguiente fui a desayunar sola. Mesa junto a la ventana. Pedí lo que quise. Comí despacio. Observé a la gente pasar. Pensé en la palabra sola, y cómo nos la enseñaron como amenaza. Yo no me sentía sola. Me sentía dueña de mi tiempo. Mi abogada me escribió por la tarde. Avanzamos bien. Todo en orden. Si él intenta algo más, estamos cubiertas. Le respondí con un gracias sencillo. No necesitaba más. Esa noche me senté a escribir. No una carta para él. Una nota para mí. La guardé en el cajón de la mesa de noche. No vuelvas a pagar para que te quieran. No firmes por cansancio. No confundas amor con silencio. Si dudas, revisa los hechos. Y si te tiemblan las manos, sigue igual. Dormí profundo. Pasaron días. Pasaron semanas. El ruido se fue apagando. Los intentos también. La vida siguió, como siempre hace cuando dejas de empujarla contra la pared. Un domingo, mientras regaba las plantas, pensé en aquella madrugada a las 2 de la mañana. En la puerta pateada. En la orden disfrazada de amor. Y sonreí. No con orgullo. Con cierre. Porque entendí algo esencial. Yo no cambié a nadie. Me cambié a mí. Y eso fue suficiente. Si tú que me escuchas estás en ese punto donde sabes que algo no está bien, pero todavía dudas, te digo esto con cariño y firmeza.
La claridad llega cuando dejas de justificar. La fuerza aparece cuando dejas de pagar. Y la libertad empieza el día que te crees a ti misma.